gracias por la invitación. Hola, Buenas ¿qué tal? noches Buenas para ti, noches. buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros. Muchas gracias por invitarme. Un No, para gusto nada estar con más, ustedes. teníamos un poco esta deuda, ¿no? Habíamos charlado con amigos y aparecías tú como uno de esos invitados que hay que aprovechar en Argentina por tu conocimiento y para eso justamente me gustaría que empecemos presentándote, contando un poco tu historia personal y profesional y dónde estás, ¿no? Ahora. Bueno, ahora estoy en España. Yo soy de Rosario, tengo 55 años. Soy contador público, después máster en economía y en el año 90 yo trabajaba siempre por una empresa que se llama Cargill, que es una gran exportadora en Argentina, de origen norteamericano, y me mandaron a hacer un aprendizaje a Ginebra en el año 91 por 2 o 3 años y siempre hago el chiste de que se olvidaron de mí acá y sigo acá. Hace 30 años que ando dando vueltas por el mundo. Y bueno, aparte de mi trabajo en el mundo de los commodities, soy docente universitario, doy clases en la Universidad de Ginebra sobre commodities agrícolas, también doy clases cuando voy a Argentina, que voy 2 o 3 veces al año en la Universidad de Itela y también en la Austral, y también soy miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Libertad y del Instituto Acton, que ahí es donde un poco se toca mi tema más de ideas políticas, no necesariamente tan profesionales. Ah, ¿estás enrolado en la grilla de argentinos que tomó la decisión de quedarse, de aprovechar oportunidades profesionales? ¿O hubo siempre ahí una cosita dando vuelta de querer volver? ¿Cómo es la historia de Ivo en este tema? Es una historia, cada vez que yo quería volver no me querían llevar, y cuando me querían llevar de vuelta yo no quería volver. Y cuando tuve la oportunidad en algún momento de volver a Cargill, Argentina, hacerme cargo de una posición muy grande, acepté. Y cuando volví a casa y les conté a mi familia, nos íbamos a Argentina, mi familia me dijo que no se volvían. Entonces ahí tuve un dilema profesional bastante grande porque no me quería volver solo. Y bueno, entonces al final me terminé quedando acá y mis hijos ya son grandes, o sea que le veo poca probabilidad a pegar la vuelta. Aunque tengo una hija que vive en Argentina, mi hija del medio vive en Rosario, vive en Argentina. Pero como todos los argentinos, Ivo, con una mirada siempre, con un ojo puesto siempre en lo que pasa en Argentina, sos de esos argentinos que viven en el extranjero, que tienen ahí en ese corazoncito siempre leer noticias de acá, seguir Yo las vivo en actividades. Argentina, yo ni sé lo que pasa en Suiza, yo vivo en Argentina desde que me levanto, creo que levantes que ustedes los diarios, así que por Sí, ahí me sí. entero de las cosas un poco más temprano que ustedes. Suiza es un país tan estable, tan aburrido, que no hace falta leer los diarios para saber lo que pasa. El día que pasa algo importante es algo que va a pasar dentro de 4 o 5 años, o sea que ya seguramente de alguna forma me voy a enterar, no hay mucho apuro. Pero en Argentina hay que estar informado todos los días. No, aparte en serio, ahora por temas profesionales, eh, o sea, hace falta para mí saber lo que pasa en la Argentina, entonces acompaño un poco por una pasión política, por nostalgia y también por motivos laborales, acompaño lo que pasa en el país muy de cerca. Bueno, nos metemos en nuestro tema, ¿no? Y que tiene que ver con un tema de Argentina, tiene que ver con un tema del mundo y que tiene una actualidad interesante en tiempos de pandemia. Decías hoy, te metiste en el tema de los commodities, te especializaste en eso, el devenir profesional te puso un poco también en ese recorrido. Y la pregunta sería, ¿cuál es el escenario o el panorama que se visualiza hoy, en el medio de la pandemia, con esto que parecía ser siempre una fortaleza de Argentina, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Creo que sigue siendo, o sea, si ustedes miran, los commodities agrícolas se pueden clasificar así para analizarlos en 3 grandes grupos: energía, metales y agrícolas. Argentina está focalizada básicamente en el mundo de los commodities agrícolas. El precio de los commodities agrícolas durante la pandemia casi no bajó. Cuando digo casi, sí, habrá bajado un 10, 15% al principio, precios ya se fueron recuperando, mientras que el petróleo, por ejemplo, se desplomó, pasó a valores casi negativos, después se recuperó. Para que se hagan una comparación, en la crisis del 29, que es la que se usa muchas veces como parámetro, Argentina exportaba un 70% de su Producto Bruto Interno, hoy solamente el 15%. Y los productos que exportaba Argentina bajaron un 40% de precio en la crisis del 29. En esta crisis no han bajado, como dije, casi nada y se han recuperado. Hoy por hoy Argentina no ha casi sufrido, aparte de haber podido organizar también muy bien su logística interna para seguir participando del comercio internacional. O sea que desde ese punto de vista, Argentina ha tenido la suerte de que sus principales productos exportables no han sufrido tanto
como otros países. Pero cuando mirás un poco el escenario mundial, ¿cuál sería tu lectura de lo que está pasando? Hay como dos factores que de alguna forma son opuestos. Por un lado, la debilidad del dólar hace que los productos agrícolas, como todos los commodities, tiendan a subir de precio. Como el precio mundial de los commodities agrícolas se mide en dólar, si el precio en dólar baja, los commodities agrícolas se fortalecen. Pero por otro lado hay que atender a las circunstancias específicas de los cuadros de oferta y demanda, en particular de cada commodity. Y en general los commodities que vende Argentina están con una situación de stock mundial bastante confortable. O sea que por un lado se podría esperar, digamos, una fortaleza por el tema de que el dólar está más débil, pero por otro lado hay stock suficiente de los productos que vende Argentina, lo que no me hace pensar que tengamos que ver el precio de los commodities del maíz, del trigo, de la soja, subiendo mucho en los próximos meses, a menos que haya los típicos problemas climáticos que nunca se pueden excluir en este mundo, ¿no? Porque solo Dios sabe en el fondo qué va a pasar con el clima. Argentina se acostumbró en algún momento, en los últimos años, se acostumbró a esa especie de paraíso que vivimos durante algunos años, en el que el precio de los commodities nos ofrecía oportunidades gigantescas, ¿no? Dicho sea de paso, podríamos decir que no lo aprovechamos de la mejor manera, o al menos no lo aprovechamos en el máximo que podríamos haber tenido, porque obviamente los gobiernos que nos tocaban en suerte en coincidencia con ese despliegue no entendieron la música o la entendieron demasiado. ¿Cuál es tu interpretación? No, definitivamente en la década del 2000, entre el año 2002, 2003 y el 2010, fue un gran boom de los commodities agrícolas, los precios relativos aumentaron mucho, los términos del intercambio fueron muy favorables a la Argentina. Ahí se pueden señalar tres factores que ayudaron mucho a esa mejora de precios. En primer lugar, China. Era el despertar de China, digamos, en el comercio internacional. Por ejemplo, yo toda mi vida tradeé soja y en el año 1997 fui a China por primera vez y China no compraba soja. Fíjense lo que les digo, en el año 97 no compraban soja. Hoy compran 100 millones de toneladas de soja. O sea, en 20 años pasaron de nada a 100 millones de toneladas. Bueno, y en ese momento el crecimiento era exponencial. Entonces tratar de adivinar cuánto iba a comprar China cada año era el gran intríngulis, el gran rompecabezas de todas las empresas de trading, y China nos sorprendía año a año con compras masivas. En segundo lugar fue la gran revolución de los biocombustibles. En esa época la mayoría de los gobiernos empezaron a poner mandatos porque el petróleo estaba muy caro y quisieron reemplazar una porción muy chiquita del mercado de energía con la participación de productos agrícolas, por ejemplo, maíz, azúcar para el etanol o aceites, puede ser de colza, puede ser de soja para el biodiesel. Y eso generó mucha demanda en un mercado que ya estaba muy demandado por los gradualmente se fue corrigiendo porque la oferta fue reaccionando y fue corrigiendo y acomodando eso. El tercer factor que también sucedió casi al mismo tiempo agrícola. En esa época se desarrollaron algunas teorías en los mercados que era una inversión en commodities agrícolas porque a cómo se comportan las acciones. Entonces, me perdiste y ahora volví. Ahí volviste. Entonces, este tercer factor, la financiarización de los commodities agrícolas, sumado a China y sumado a los biocombustibles, generó una presión alcista enorme en el mundo de los commodities agrícolas. Y los precios subieron muchísimo. Y eso, por supuesto, tuvo un gran efecto favorable en Argentina, que los Kirchner, digamos, durante su mandato lo disfrutaron mucho, pero de alguna forma lo despilfarraron, ¿no es cierto? Hoy los precios están mucho más bajos, se han reacomodado, se han reequilibrado, y yo francamente no veo ninguna posibilidad a que los precios se vuelvan a acomodar a esos niveles. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el precio del petróleo, en ese momento, cuando el precio de la soja era $600, así, el precio del petróleo era a nivel mundial de 140, 150 dólares el barril. Hoy el barril vale 45, antes de la pandemia el barril valía 55, 60,
Y yo creo que el precio del petróleo va a costar mucho volver a 55, 60, porque hay algunos cambios estructurales que se están produciendo, algunos que no tienen nada que ver con la pandemia, como por ejemplo toda la electrificación del parque automotor, la conversión de energía en producto bruto, pero si sumamos a la pandemia el tema de que va a haber menos viajes, que se va a trabajar más desde casa, yo creo que le va a costar muchísimo a la demanda volver a los mismos niveles que pre-pandemia, y eso va a hacer que a lo mejor el precio estructural del petróleo sea más bajo que antes, y cuando uno pone el precio del petróleo en una especie de matriz de equilibrio general, eso va a tender a ponerle como un techo a las otras materias primas. Entonces eso de alguna forma es un tema que Argentina tiene que considerar porque eso va a tener un impacto en vaca muerta y también va a tener un impacto en la formación de precios de lo que nosotros vendemos. Me voy del costado de los gobiernos en Argentina y en América Latina en general, que aprovecharon mejor o peor en cada caso el despliegue de los commodities en esa década que mencionabas recién. La pregunta es cuánto benefició al campo en materia de su propio desarrollo, más allá de los gobiernos. Digo, ¿cuánto se entendió esa oportunidad que significó el aumento de los precios de los commodities para desarrollar una estrategia agrícola inteligente desde el lado de los productores? ¿Cómo viste ese fenómeno, particularmente en Argentina? Y yo siempre digo, el campo argentino es como tenerlo a Messi en el equipo, pero en vez de entrenarlo y darle bien de comer, es como que lo entrenamos poco y no le damos la mejor dieta. Entonces sí, Messi sigue siendo Messi porque es hábil, porque es bueno, pero si no le damos las mejores condiciones es como que no está a su máximo nivel. Una forma de comparar es comparar con Brasil. En Bien. Brasil el boom agrícola de los últimos 20 años es algo sencillamente impresionante. Y Argentina no vivió un boom agrícola de esas características. Y yo creo que ahí es donde se ve el impacto de malas políticas públicas, de retenciones, de muchas veces dólares atrasados, y por eso no tiene la misma magnitud, a pesar de que Argentina tiene un mercado interno más pequeño y podría estar en condiciones de exportar todavía más. Desde ese punto de vista, creo que Brasil es un buen modelo para seguir. Ahí nunca se han desconectado los precios internos de los precios internacionales, invocando la necesidad de defender la mesa de los argentinos, todo ese tipo de cosas. Ha habido políticas mucho más estables y hoy por hoy Brasil es un gran jugador en casi todos los mercados, ¿no? Si uno empieza a pensar en maíz, soja, carnes, exportaciones de cerdo, exportaciones de pollo, exportaciones de ganado vacuno, eh, nos dan vuelta. Yo fui por primera vez a Brasil a trabajar en el año 1991 y Brasil parecía una provincia argentina en ese momento. A mí me llamaba la atención cuán adelantado estaba Argentina con respecto a Brasil en ese momento a nivel productivo, a nivel de trading, todo. Y estamos hablando de algo que pasó hace 30 años y hoy nos pasan el trapo. ¿Pero porque han tenido políticas consistentes, más allá de Sí, sus vaivenes? definitivamente. Sí, 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 mucho más consistente, no hay retenciones, el tipo de cambio es libre, sí, mucho más consistente. Tampoco digo que sea perfecto, pero ha sido mucho más consistente que en Argentina, definitivamente. Y se nota Y, eso. la, y ese talento que los argentinos tanto nos enorgullece, pero que siempre está ahí como cuestionado, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de adaptación, con esa especie de flexibilidad, siempre lista para acomodarse a las decisiones de los gobiernos. ¿Cómo ha Yo creo que jugado en está todo ese eso. proceso? Yo creo que está eso, pero lo que pasa es que de vuelta, cuando te tenés que enfrentar a tantos obstáculos, a tantas eh, artificialidades, a precios que no son los reales, y termina teniendo un impacto. Es muy difícil, a pesar de que Argentina tiene una gran eficiencia, de que tiene la gran ventaja geográfica que la producción está muy cerca de los puertos, de que tiene una tierra muy fértil, de que tiene un sistema con el río Paraná que permite sacar la mercadería con un flete atractivo, todo no se puede compensar todas las ineficiencias, no se puede compensar retenciones del 33%, y bueno, eso se termina pagando. Piensen ustedes que hoy por hoy, que eso, cuando un agricultor americano, un agricultor brasileño vende su mercadería, si estamos pensando en soja, está pensando hoy por hoy un precio lleno de 300 y pico de dólares, y en Argentina es un 33% menos, ¿no? Sin si el tipo de cambio está atrasado.
Ahora, en ese sentido, Ivo, la pregunta siguiente sería, ¿en qué medida en Argentina pensás que puede haber en algún momento, a pesar de las diferencias políticas, una especie de política de Estado en este tipo de temas, ¿no? Porque Brasil tuvo gobierno de izquierda, inclusive muy amigos del kirchnerismo, y sin embargo no cayó en la trampa de las retenciones o en ese tipo de artilugios, y no fue contra el campo, sino que dejó que ese sector de la economía se desarrolle aprovechando digamos, el viento de cola que tuvo en esa primera década de este siglo. Sí, hay una gran diferencia, creo, entre Brasil y Argentina. Brasil tiene un sistema político mucho más heterogéneo que la Argentina. El Congreso brasileño no tiene partidos mayoritarios, sino que requiere siempre de alianzas para poder gobernar. Y en el Congreso brasileño hay una gran presencia de lo que se llama el voto agrícola, que sabe negociar y acomodarse, digamos, a las circunstancias políticas del momento y negocia bien para el campo. En Argentina carecemos, digamos, de una bancada ruralista con peso, con presencia, y creo que eso se nota mucho en la diferencia entre los dos países. Eh, no diría que esa es toda la diferencia, pero sin duda es una gran diferencia. En Argentina el voto es más partidista, más ideológico, entonces me costaría ver a lo mejor una bancada, supongamos agarremos el peronismo, que a lo mejor el voto agrícola peronista no se alinee con los lineamientos del peronismo. En Brasil es diferente, en Brasil prima más lo sectorial que lo puramente ideológico. ¿Esto lo atribuía al sistema político argentino, a una cuestión de tradiciones o una cuestión de instituciones? No te sabría decir, creo que en Brasil los partidos políticos son más débiles, eh, hay más rotación. El hecho, por ejemplo, que hoy gobierne Bolsonaro, eso muestra las características diferentes de Brasil. Bolsonaro es como una especie de outsider por completo de la política y por hoy es el presidente de Brasil. En Argentina es más difícil imaginarse una cosa así. Y creo que el tema de cómo se inserta ahí el voto rural tiene características similares a eso. Hay definitivamente más alianzas, hay más negociación. En Argentina hay más bloques, digamos, más bloques más fijos, más homogéneos, que en Brasil tienen otra dinámica. Ahora, ese contrapeso digamos, de alguna manera muestra el despliegue de una época en la Argentina política, porque habrá que decir también que esta no ha sido una constante a lo largo de la historia argentina, sino que es relativamente una novedad. No fue la primera vez que sucedió, pero digamos que en la política contemporánea argentina, el experimento de los Kirchner con las retenciones y con esa especie de ataque sistemático contra el campo es sí un hecho, digamos, icónico. ¿Lo ves como una página que no tiene vuelta atrás? Digo, ¿pensás que se puede retroceder en eso? Porque cuando a Macri le tocó gobernar, hizo una especie de intento de ir para atrás, pero un intento que duró bastante poco, dicho sea de paso, ¿no? En la Argentina, en mi modesta opinión, en la medida que el Estado siga teniendo un 42-43% de presencia en el Producto Bruto, es muy difícil modificar absolutamente nada. Primero, las retenciones hacen falta para financiar ese nivel de producto, ese nivel de gasto. Y segundo, hay una tensión, esto es un tema un poco más teórico, llevaría más tiempo desarrollarlo, pero el nivel de gasto público en Argentina atrasa por definición al tipo de cambio. Okay. Entonces, cuando el gobierno básicamente gasta tanto, eso atrasa el tipo de cambio y eso termina perjudicando al precio de las exportaciones. Entonces, independientemente de cómo se haga, porque yo no tengo la varita mágica para decir, mira, esto se hace así, así o así, en la medida que Argentina no vuelva a un nivel de gasto público más adecuado, que si tuviera que poner un número, diría Argentina tiene que bajar su gasto público en un 10% del producto. Tengan siempre en cuenta lo siguiente, cuando se produce la crisis del 2002, el gasto público en Argentina consolidado era un 23% del producto, hoy es el 42%. El Macri lo dejó un poquito más bajo, cerca del 40%, porque en los últimos años, ya porque no tenía ninguna alternativa, lo bajó más que por convicción. Los dos primeros años del gobierno de Macri, el gasto público se mantuvo inmodificado en los mismos niveles que el kirchnerismo, después bajó al 40% y ahora volvió a subir, eh, probablemente por culpa de la crisis del COVID.
pero si no logramos encontrarle una especie de vuelta política para volver a bajar el gasto público, creo que todas las discusiones pasan a ser sin sentido realmente. No importa quién gobierne, no importa si gobierna el kirchnerismo, si gobierna el macrismo, el sistema pasa a ser inestable por naturaleza. En esto creo que hay que hacerle un reconocimiento muy grande a Armando Rivas, que falleció hace muy poco, pero una persona que insistía muchísimo en las limitantes que imponía un gasto público alto. Por supuesto, cuando él escribía estas cosas en la década del 80 y del 90, el gasto público todavía era mucho más bajo. Pero me acuerdo siempre de leer sus libros donde él marcaba muy claramente que un nivel de gasto, aunque no tuviéramos déficit, o sea, aunque se estabilizara el presupuesto, con niveles de gasto de este nivel hacen que sea inviable el funcionamiento de la economía. Y yo creo que ese es un punto grave que se ignora en este momento, porque estamos hablando de qué pasaría si el año que viene podemos corregir el déficit, pero si se corrige el déficit con estos niveles de gasto público, hay desequilibrios que son insolucionables. Bajo este panorama, digo, lo que te imaginas es que Argentina va a tener, digamos, una larga convivencia, al menos con esta cuestión de las retenciones, porque sigue siendo la exportación agrícola una de las fuentes de financiamiento más genuina y tal vez de las pocas que el país tiene a la hora de ingresar dólares, ¿no? Sí, creo que en la ideología del partido gobernante hay dos temas que conducen a retenciones. Uno es que es una solución relativamente eficiente y fácil para recolectar dinero, para pagar el gasto público. Y segundo, que las retenciones de alguna forma también permiten desconectar los precios de los alimentos a nivel interno de los precios internacionales y generan una sensación artificial de bienestar porque los alimentos a nivel local son más baratos que de otra manera. Por ejemplo, agarremos el caso del maíz. Hoy el maíz tiene 12% de retención. Si no tuviera 12% de retención, sería el maíz 12% más caro a nivel interno. Entonces, creo que ahí también se coadyuvan esos dos motivos, que esa sensación, digamos, de bienestar artificial hacen también que las retenciones sean un instrumento, digamos, preferido por este tipo de gobiernos. Por eso sí, creo que va a ser difícil bajar las retenciones con este gobierno. Claro, pero la pregunta sería si eventualmente la alternancia política, que suele ser una de las virtudes de los países serios, civilizados, desarrollados, se diera en Argentina. Tú decías que hay una especie de condición estructural que va un poco más allá de la posibilidad, que tiene que ver con, bueno, el tamaño del gasto, la facilidad con la que se puede implementar ese tipo de medidas en las que te saquean una parte de lo que el campo exporta. Salir de esa especie de callejón sin salida pareciera que excede a la circunstancia política, ¿no? Sí, para mí, mientras tengamos este nivel de gasto público, es anecdótico quién gobierna realmente. Puede gobernar un país. Por supuesto, nunca digo que sean similares los dos gobiernos, porque hay un distinto respeto institucional, hay otras maneras, pero a los efectos conducentes, como decía Irigoyen, las consecuencias son muy parecidas. Te quiero llevar a un terreno porque te quiero aprovechar al máximo en esto. Durante mucho tiempo en Argentina se habló, obviamente, de la potencia del campo, de la potencia de la producción agropecuaria en general, agrícola en particular, pero también, digamos, el mundo empieza a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, se empieza a soñar, o tal vez ya no sea un sueño, de que se fabriquen alimentos con impresoras 3D, y entonces muchos se preguntan ¿para cuánto tiempo tiene ese despliegue agrícola argentino en un mundo que va avanzando rápidamente en cuestiones tecnológicas que podrían, eventualmente, y ahí viene la pregunta, si el podrían es parte de la realidad o es parte de la fantasía de que vamos a alimentarnos con esa dinámica? Me parece muy buena tu pregunta, Alberto. Para mí es una amenaza seria eso, y hay que prestarle mucha atención. Yo siempre hago el comentario de que cuando surgió el auto en Estados Unidos, los fabricantes de carros se mataban de risa. Y tenemos que tratar de evitar que nos pase lo mismo, porque yo hablo con mucha gente en Argentina, marcándole un poco lo que vos decís, guarda con la tecnología, guarda que están cambiando las cosas, y la gente dice, bueno, pero nunca la gente va a dejar de comer un buen bife. Es cierto, pero hay que tener cuidado con eso. Primero, hay un cambio de valores muy importante a nivel generacional. Los chicos más jóvenes, independientemente de dónde vivan, tienen otros valores, están preocupados por otras cosas.
Eh, Tampoco yo compro la teoría de que eso es solamente una cuestión del mundo desarrollado, porque las marcas internacionalizan los valores. Si ustedes agarran, por ejemplo, Nestlé, Nestlé no tiene un criterio para Suiza y un criterio diferente para lo que se come en Vietnam. Como marca internacionaliza los valores. Digamos, tienen impacto a nivel universal. Y después hay mejoras tecnológicas importantes. Hoy por hoy una hamburguesa vegetal, de estas que venden estas compañías tipo Beyond Meat, vale lo mismo que una hamburguesa de carne. A partir del mes pasado en Estados Unidos uno puede comprar una hamburguesa de Beyond Meat por $1,50, que es lo mismo que una hamburguesa de carne en el supermercado. Las carnes vegetales al menos van a seguir usando vegetales. En vez de convertir, digamos, forraje en animal y después el animal comerlo, va a ir directamente de vegetal a vegetal. Eso va a hacer que el uso de vegetales sea menor, o sea, va a usar menos agua también, pero por lo menos ahí va a haber, digamos, consumo vegetal. Pero el gran riesgo son las carnes de laboratorio, las carnes de fermentación. Eh, y ahí les doy un dato como para preocupar, digamos. En el año 2013, a nivel experimental, una carne de laboratorio hacía que una hamburguesa cueste $280.000 en laboratorio. El año pasado una hamburguesa de laboratorio se hacía por $10. Si uno extrapola esta tendencia, nos vamos a encontrar que de acá a 5 o 10 años, carne de laboratorio va a ser más barata que la carne de vaca. Eh, y yo no estoy diciendo de que va a desaparecer las vacas, que la gente no va a comer más carne de vaca, pero si una parte del crecimiento, del consumo, se empieza a cubrir con este tipo de carnes alternativas, y nos vamos a encontrar que a lo mejor el consumo de carne tiene un techo. Y a nivel geopolítico, y esto a lo mejor tiene un poquito de ciencia ficción, pero creo que vale la pena imaginarse como para darse cuenta de cómo pueden cambiar las cosas. Imagínense que se pudiera fabricar carne directamente en China, en un laboratorio, y que no hiciera falta traer ni la harina de soja, ni el maíz. Imagínense para Argentina el impacto que podría tener en las cadenas de valor, en la infraestructura, en la logística, algo como eso. Y de vuelta, no nos imaginemos que van a desaparecer las vacas. Imaginemos solamente que a lo mejor un buen porcentaje del crecimiento del mercado se ve abastecido de estas formas alternativas. Bueno, eso es suficiente como para que tenga un impacto importante. Entonces, mi sugerencia siempre es, no lo descartemos, prestemos atención, estemos informados de lo que pasa y sepamos que nos puede pegar esto. No podemos estar totalmente ajenos a estos cambios. Algunos operadores del sistema en Argentina se toman en serio esto, investigan, buscan alianzas. Yo creo que hay de todo. Creo que hay de todo. Creo que hay gente que se lo toma muy serio y gente que se lo toma a la ligera pensando, no, ¿quién va a dejar de comer un buen bife argentino? Y sí, siempre va a haber gente que va a comer un buen bife argentino, pero la solución no pasa por eso. La solución son temas mucho más macro, más agregados. Bueno, esta visión de Messi que planteaste en algún momento, digo, no la quiero desaprovechar. Nosotros vivimos aquí en el norte de Argentina y somos, digamos, de alguna manera protagonistas o espectadores, mejor dicho, de lo que ha pasado en Paraguay, lo que ha pasado en Brasil, lo que pasa en Uruguay. Eran países que probablemente hace 30 años atrás o 40 años atrás, como bien contabas vos en tu experiencia en Brasil, los mirabas y decías, bueno, Argentina le lleva una diferencia gigantesca. Hoy te podés ir a Asunción, comerte un asado en ese lugar y la sensación de que la carne argentina es la mejor del planeta empieza a ponerse por lo menos en duda, ¿no? Totalmente. Si no me cuentan si la carne es paraguaya o argentina, no sé muy bien cuál Te de las cuento dos un es. dato, te cuento un A dato ver, para confirmar lo que vos decís. Yo si voy al supermercado en Suiza, yo compro carne de origen opcional y puede venir de Brasil, de Argentina, de Paraguay o de Uruguay. Y a mis más fanáticos amigos argentinos que me dicen que no quieren probar otra carne, yo les sirvo en casa uno de esos bifes y no tienen ni idea de dónde vienen. O sea, digamos, esto se- habla de que la distancia con Messi se acortó, como mínimo. en el tema de la carne, tienen Sí, otros buenos jugadores, digamos, sí. pero decís que en algunos otros temas vinculados al mundo agrícola no. No, Argentina, si no tuviera retenciones y tuviera un tipo de cambio adecuado, sigue siendo el más eficiente en la producción estrictamente agrícola
por una cuestión de productividad, por una cuestión de cercanía a puertos. Por ejemplo, Brasil, piensen lo siguiente, las grandes zonas de producción en Brasil están a miles y miles de kilómetros de los puertos. Entonces el precio que se recibe en el origen es mucho menor. En Argentina, las zonas de producción están a 200 kilómetros de los puertos. Eso tiene una ventaja muy grande. Está bien, después Argentina queda un poquito más lejos de los centros de consumo que a lo mejor otros países, pero no hay con qué darle. Es muy, muy eficiente el sistema productivo argentino. A pesar del peronismo, diríamos. A pesar, bueno, por eso todavía Argentina sigue siendo en muchos de los mercados un player muy grande, es el principal exportador de harina, el principal exportador de aceites, uno de los grandes exportadores de maíz. Sí, tendría un rol más grande, sin duda, en un mundo imaginario contrafáctico, pero sigue siendo todavía muy importante. ¿Cuánto le ha restado esta política esquilmadora de los gobiernos de los últimos años al campo en materia de investigación o en materia de inversión productiva para mejorar los niveles de eficiencia, para no quedarse atrás en materia de progreso tecnológico? ¿O considerás que eso no lo dejaron de hacer? No, sí, claro, definitivamente. Cuando uno tiene básicamente menor capacidad de inversión porque tiene menos ingresos, todo eso tiene un impacto muy grande. No te sabría decir un número, pero sin duda que tiene un impacto muy grande. Miren, les doy un ejemplo. China compra de Brasil 65 mil millones de dólares de productos. ¿Okay? Esos son el 30% de todas las exportaciones que hace Brasil al mundo. Argentina le exporta a China 6 mil millones de dólares. El 11% de todas las exportaciones. Todas las exportaciones de Argentina son 65 mil millones, que es el mismo número de lo que Brasil solo le exporta a China. ¿Okay? Y yo creo que esos son parámetros grandes. Está bien que Brasil es un país más grande, que tiene más potencial, pero en términos relativos, la carrera en los últimos 20 años nos han sacado muchísima, muchísima ventaja. Una última cuestión que me parece relevante en esto que estamos conversando, que tiene que ver con cuánto hemos perdido en materia de mercados, porque hay una cierta ilusión en Argentina, obviamente de la gente que no está tan cerca de los temas vinculados al comercio internacional, de que vos podés dejar de vender y volver a vender con una facilidad extraordinaria. Y entonces, bueno, los tropiezos, los problemas políticos, las circunstancias económicas son problemas, digamos, menores en términos de comercio internacional. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Hay mercados y mercados. Hay mercados que están muy, muy comoditizados, donde entrar y salir es relativamente fácil, y hay mercados donde hay un poco más de, digamos, sofisticación, valor agregado, marcas así, donde ese entrar y salir es más complicado. Argentina hoy por hoy sigue siendo un país que es bastante commodity desde ese punto de vista, o sea que lo que yo quiero decir, si mañana aumentara fuertemente la producción argentina, Argentina encontraría para lo suyo. O sea que lo que nos falta por delante, Ivo, es encontrar un rumbo tal vez un poco más estable, darle un poco más de previsibilidad a los productores, a los que invierten en esto, y permitir que eso de alguna manera funcione, entre comillas, solo, ¿no? Que acompañe el proceso, un proceso en el cual, según lo que contás, Argentina tiene una ventaja relativa que sigue siendo importante. Enorme, enorme. Y de vuelta, mucha innovación, mucha capacidad para desarrollar técnicas nuevas. De hecho, Argentina hoy por hoy exporta know-how acerca de cómo sembrar. Por ejemplo, para Uruguay las políticas peronistas han sido una bendición, porque los productores argentinos se han movido a otras geografías. Hoy por hoy están empezando también a sembrar en África, donde no tengo duda de que, digamos, es primera línea lo que se hace en Argentina en este campo. Y también un campo interesante para los próximos años, para ir viendo, es toda la combinación que hay también entre el mundo de la economía del conocimiento y el sector agropecuario. Yo creo que eso es un área donde Argentina también tiene mucha materia prima para desarrollarse y ser líder. La combinación de nuevos startups en AgTech, creo que eso es un área muy, muy importante. Una última cuestión, y prometemos no interrumpirte más la noche del fin de semana. No, un gran Ivo, gusto estar acá con ustedes.
y tiene que ver un poco con tu perspectiva o tu percepción de hacia dónde va el mundo en estos temas, particularmente en la pandemia y en la pospandemia. Si crees que esto ha afectado sustancialmente o simplemente se trata de un ajuste frente a las circunstancias que va a permitir luego restablecer el rumbo. ¿O crees que hubo algo de lo que sucedió en la pandemia que puede ser un cambio significativo? Yo no soy de los que piensan que esto va a transformar la naturaleza humana y que a partir de mañana, después del virus, vamos a ser todos más buenos. No, yo creo que vamos a ser iguales, pero después del virus. Eh, lo que sí creo que hay cosas que van a tener impacto. Por ejemplo, a nivel turismo, me cuesta imaginarme que volvamos a un turismo normal por mucho tiempo. Me imagino que vamos a seguir con cuarentena. Estoy asumiendo que no encontramos la vacuna perfecta, que donde todos nos vacunamos y no pasó nada. Estoy asumiendo que eso va a llevar un tiempo, digamos, que eso pase. Eh, Va a seguir habiendo políticas de cuarentena. Yo, por ejemplo, ahora estoy en España y no sé si cuando vuelvo a Suiza puedo entrar y salir o tengo que quedarme 15 días en casa. Todos los días cambian esas cosas. Entonces yo creo que el turismo va a llevar bastante tiempo en que se normalice. Segundo, los viajes internacionales relacionados con temas de negocios creo que van a sufrir muchísimo. Eh, Nosotros viajábamos muchas veces realmente sin necesidad, para decirlo francamente. Hoy por hoy este mecanismo que estamos utilizando ahora a mí me daría la posibilidad de estar hablando con vos, pero puedo estar hablando con un proveedor, puedo estar hablando con un cliente. Entonces la gente va a ser mucho más... eh, lo va a pensar más, digamos, antes de subirse a un avión y no tener que dormir en su cama y no ver a su familia. Entonces yo me hago un escenario donde sí, va a haber viajes internacionales, pero van a ser excepciones más que la norma. Entonces yo pienso que eso... Más turísticos que business. Sí, a lo mejor esas reuniones que vos decís, mira, nos vamos a encontrar porque sí, es mejor vernos cara a cara y al de vez en cuando nos tenemos que ver, pero no hace falta reunirnos para discutir de negocios. Eso yo creo que va a tener un impacto muy, muy grande. Y después también creo que el tema del teletrabajo llegó para quedarse. Eh, Me cuesta mucho imaginarme que las cosas van a volver a ser igual que antes desde ese punto de vista. Creo que la mayoría de las empresas va a dar más flexibilidad. Por supuesto, no todos los sectores son los mismos, ¿no? Pero estoy pensando en sectores más de servicios, así. Yo estoy viendo acá empresas de trading internacional que ya están acomodándose, pensando en un escenario post-pandemia, donde la gente va a trabajar 2 o 3 días de la casa, 2 días en la oficina, están empezando ya a achicar los tamaños de las oficinas. Fruto de eso, conozco gente que se está mudando ya a lugares más lejos. Entonces esto tiene impacto a nivel precios inmobiliarios, a nivel valor de las oficinas, a nivel espacios de parking. O sea, hay un montón de cosas que creo que va a haber un impacto estructural, no coyuntural. Y muchas de esas cosas tienen que ver también con demanda que va a tener que ver con el precio del petróleo. Por eso yo soy un poco pesimista acerca del futuro del precio del petróleo y creo que hay que tener mucho eso en cuenta para ver cómo ese precio relativo, que es un ingrediente muy grande en el costo de muchos commodities, qué impacto va a tener en el largo plazo. Ivo, agradecidísimo por tu tiempo, por tu disposición en esta noche de domingo. Nos quedaríamos encantados conversando muchísimo más, aprendimos un montón. Seguramente nos queda mucho por reflexionar sobre esto, así que agradecidos por tu tiempo, por tu generosidad y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar, aunque sea a través de la pantalla. Bueno, mucho gusto y a disposición de ustedes cuando quieran. Les mando un abrazo grande a todos y gracias por estar.